una entrega más de Protagonistas, nuestro programa. Ahora estamos en Chajarí. ¿Te acordás que estuvimos en la zona sur? Ahora la zona norte de nuestra diócesis. Queremos descubrir la vida de la Congregación Religiosa de los Maristas, fundada por San Marcelino Champagnat. Esta calle que cruza aquí, con la estación enfrente, es justamente la calle Marcelino Champagnat. Y es la calle que da origen a este colegio. Es la calle que tiene el nombre del fundador de los hermanos maristas. Nosotros vamos a golpear la puerta, vamos a ver quién nos atiende y vamos a descubrir juntos, vamos a ser protagonistas de esta realidad de los hermanos maristas fundado por San Marcelino Champagnat en Francia. ¿Nos acompañas? Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Por mis padres, por tus hijos, porque somos hermanos. Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión. Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Todo es posible, porque hoy es tiempo de cambiar. Solo busca una razón, solo busca una señal. Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Y como te decíamos, estamos aquí en Chajarí con los hermanos maristas aquí en su casa. Gracias, hermano Andrés, por recibirnos, por abrirnos las puertas, dejarnos entrar a esta hermosa residencia de ustedes aquí. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos. Para nosotros es estar abiertos a recibir a otras personas, a otras comunidades, nuestro estilo de vida. Hermano Andrés, el programa es Protagonistas, el título del programa, porque de alguna manera nosotros somos protagonistas, ustedes en casa son protagonistas, y ahora vamos a ser protagonistas de esta realidad de alguna manera nueva en vínculo a lo que venimos haciendo el programa, porque siempre hemos estado con los movimientos eclesiales en una primera etapa, visitando las congregaciones religiosas, las hermanas, y de pronto nos encontramos aquí con una comunidad de hermanos, los hermanos maristas. Los hermanos maristas, ¿cuándo nacen? ¿Cuándo surgen? Bien, los hermanos maristas surgen allá después que empezó la Revolución Francesa, a través de Marcelino Champagnat, que descubrió que las necesidades de su tiempo eran muy urgentes en cuanto a la educación. Él nació en 1789 y recién en 1817 funda la congregación. ¿Y saben cómo sucedió esto? Él había sido sacerdote y fue destinado a un pueblo llamado Lavalá. Y un día lo llamaron para confesar a alguien que estaba a punto de morir, un joven de unos 15 años, y se encontró con que su ignorancia era tan grande que Marcelino se sintió fuertemente conmovido. Y unos meses más tarde decide que había que hacer algo por los jóvenes de ese tiempo. Y entonces se le ocurre la fundación de hermanos
para trabajar con chicos del campo, con chicos de los lugares más pobres. Los más marginados de la época, digamos, ¿no? A gurises, diríamos nosotros en nuestro lenguaje, de alguna manera, aquellos que estaban como relegados de la vida cultural de la época, podríamos llamarlo. El sistema que se vivía en esa época era de los privilegiados por un lado y la mayoría de los pobres marginados de la cultura del momento. ¿Cómo es esto de que San Marcelino Champagnat funda, o el Espíritu Santo le envía este carisma para fundar de hermanos? Convengamos, digamos, a ver cómo podemos comprender, entender el tema de los hermanos consagrados, con votos, pero no sacerdotes. Exacto. Marcelino era sacerdote y descubrió que el hecho de ser sacerdotes le ocupaba mucho tiempo en todo lo que es la liturgia. Entonces pensó, ¿no será necesario hermanos que se dediquen a la educación, hermanos que dediquen su vida a trabajar con los niños directamente y que lo pastoral sea su trabajo? Era lo catequístico. En cambio, el sacerdote, todo lo que es lo clerical, le centra su vida en la parroquia. Entonces no puede dedicar toda su vida a lo que es la educación. Como el sacerdote tiene que hacer el oficio divino, tiene que rezar la liturgia de las horas, tiene que celebrar la misa, tiene que atender las confesiones, los enfermos, lo desvincula de alguna manera esto, que también da el carisma específico de la congregación, ¿no? Que es la educación y la atención a los niños, adolescentes y jóvenes. Exactamente. La parte espiritual más o menos es la misma, porque nosotros también tenemos nuestro tiempo de oración diario, además de la misa. Y lo que nos diferencia es dedicar la vida y el tiempo durante la semana a la educación. En especial los niños y jóvenes. Niños y jóvenes. Hermano Andrés, viendo esta realidad de la que San Marcelino Champagnat se dedica a los niños, los jóvenes, hoy por hoy para ustedes, para vos como religioso, digamos, ¿te resulta fácil, te resulta accesible meterte en este mundo de los jóvenes? Que más adelante en el programa vamos a ir hablando un poco más de esto, ¿no? Pero es así como para dar una pista, ¿no? ¿Te resulta así allanado el camino? Para mí personalmente sí. Yo siento un llamado fuerte a trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Y incluso estos últimos tiempos trabajo con mayores también. Pero siempre tuve buena relación, buen feeling con los adolescentes. Siempre. Eso es buenísimo, ¿no? Porque da la pauta de que el espíritu juvenil siempre está más allá de nuestras propias edades, ¿no? Que la edad de uno como que responde también a los coetáneos, ¿no? Que uno quiere relacionarse con los coetáneos de dicha edad, pero el espíritu interior es aquello que nos mueve para poder enriquecernos y estar con la gurizada, con los niños, ¿no? Creo que es llenador eso. Prácticamente puedo decir que sí, porque nosotros dedicamos mucho tiempo a lo que son actividades extraescolares como caminatas, campamentos, convivencias, y es lo que los marca a los adolescentes y a los niños para su vida. No es lo escolar lo que específicamente les deja buenos recuerdos, sino todo lo que se hace fuera del tiempo de clase. Claro, la matemática tosca, la lengua, fraccionando las oraciones, trae un poco. Hermano, San Marcelino Champagnat se recibe esta inspiración de fundar la congregación, funda a los hermanos maristas. ¿Por qué el nombre maristas? Bien, la época en que Marcelino vivió en Francia, principios de 1800, ya había en ese tiempo una fuerte devoción a María y había varios santuarios marianos. Entonces Marcelino recibió de su familia una gran devoción a María. Tenía una tía que era religiosa, la religiosa de San José, que también existen en Argentina. Entonces, y que por la Revolución Francesa tuvo que vivir en la casa de Marcelino para esconderse. Entonces,
en ese tiempo recibió de esa tía una educación bastante mariana. Y de ahí nace a Marcelino esa idea de marista, de pertenecer a María. La pertenencia a María. Hermano, nos quedamos acá. Me das 30 segundos, es tirano el tiempo en televisión. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos regresando siendo protagonistas de esta realidad que estamos descubriendo. La realidad de los hermanos maristas aquí en Chajarí. Ya volvemos, no te vayas. Sigue con nosotros aquí en Canal 12 de nuestra fundación. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Woyo, woyo, yo, woyo. Regresamos. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Protagonistas. Gracias por ser vos protagonista con nosotros de esta realidad que estamos descubriendo, los hermanos maristas aquí en Chajarí. Precisamente con el hermano Andrés que nos hace caminar, adentrarnos en esta vida de la congregación. ¿De dónde vino el nombre de maristas? Esta devoción de San Marcelino, su fundador, a la Virgen María, pertenecer todo a María, ser todo de María. Hermano, continuamos aquí en nuestra charla amena. Te hago una preguntita adentrándonos un poco más a la vida del carisma aquí en la diócesis, aquí en Chajarí. ¿Cuándo llega la congregación aquí? Pongamos un piso, ¿no? ¿Cuándo llega a Argentina la congregación? Bien, hay dos momentos que podemos destacar de la llegada de los hermanos. Los que vinieron desde España y los que vinieron de Alemania. Dos entradas, dos corrientes, como cuando estudiábamos en la vieja historia latinoamericana, la corriente que entraron por abajo, por la Patagonia, y la corriente que vino del Alto Perú, ¿no? Exactamente. Parece mentira. A principios del siglo XX, los hermanos maristas de España, con los problemas que tenían, y parte de Francia también, entonces se vieron obligados a salir del país. Y bueno, decidieron venir a Argentina, 1903. Época del 900 propio. Sí, prácticamente comienzo del siglo. Y se radicaron en Luján. Y en 1935, 34, cuando en Alemania las cosas se iban poniendo bastante difícil, sobre todo para las congregaciones religiosas, entonces los hermanos alemanes decidieron salir antes, porque ya veían que la guerra se venía. Entonces decidieron venir a Uruguay. Pero los límites para ellos eran bastante confusos. Límites que hasta hoy son confusos, ¿no? Por la lengua, la cultura. Estará el río que nos divide, una república, pero la lengua y la cultura es prácticamente lo que nos hermana. Exactamente. Entonces, en 1935, los hermanos alemanes en el 34 habían llegado a Montevideo. Y como era un grupo numeroso, entonces vinieron hasta Chajarí. Pasaron el río como no sabiendo bien los límites. Y bueno, y llegaron a Chajarí y hubo una donación de este lugar, de este terreno. Y entonces ahí comenzó todo. O sea que podríamos decir que la fundación de Chajarí, sin querer, es fundación uruguaya y fundación alemana. Fundación alemana y desde el Uruguay. Es paradójico, ¿no? Es algo propiamente querido y dado por Dios también, ¿no? Una parte de la historia que no se conocía, ¿no? Sí, uno podría decir buena suerte o mala mala suerte que los echaron de Alemania, buena suerte que vinieron acá. Los caminos de Dios, ¿no? Acá vamos descubriendo cómo los caminos de Dios son caminos solo por Él conocidos, dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, ¿no? Solo Dios conoce lo que Él en su designio amoroso quiere hacer. Como en este caso se está viendo perfectamente claro esto de estar en Uruguay sin conocer bien los límites, pasarse, llegar acá, recibir la donación de todo un terreno para radicarse y fundar acá también un colegio. ¿Fundan directamente un colegio cuando llegan o la casa de los hermanos y después se va congregando la parte educativa? La primera parte fue una casa que la vamos a ver ahora dentro de un ratito,
que todavía se conserva prácticamente intacta. Era casa de los hermanos y al mismo tiempo escuela, pero una escuela que recién comenzaba. Acá me surge una pregunta, como una gota de agua que cae, ¿no? Cuando llegan en esa casa, ¿quiénes daban las clases? Bueno, ellos ya habían aprendido el castellano, bastante difícil para un alemán. Entonces, habían hecho un pequeño curso en Luján, porque si bien eran otra provincia, otra zona, pero ellos recibieron mucha atención de los hermanos españoles para poder aprender el castellano. Entonces, con las dificultades del momento, y hay muchos exalumnos que se acuerdan de lo duro de la forma de hablar de los alemanes, pero tienen buenos recuerdos de ellos. Entonces, la misma casa era escuela y vivienda de los hermanos. Digamos así, ¿no? Lo que queda es aquello que se siembra en el amor. Lo que con amor uno va desparramando esa semilla, es después lo que en el tiempo perdura y fructifica, ¿no? O sea, estos recuerdos seguramente son recuerdos, seguramente anecdóticos, pero con mucho cariño, mucho amor hacia aquellos hermanos fundadores de esta zona, ¿no? Sí, prácticamente los fundadores, que son conocidos por todavía exalumnos ya muy mayores, quedan como anécdotas y algunas fotos todavía tenemos. Y la casa se conserva, porque tenemos que tener en cuenta que en aquellos tiempos, en el año 35, 36, prácticamente las habitaciones no eran como hoy, eran celdas. Pero una celda entendida dentro de lo que es un convento, que son separaciones con cortinas, y no como una celda como si fuera una prisión. Entonces, celdas a nivel religioso serían como cortinados que separan una cama de otra. Claro, ¿no? En una película antigua, en blanco y negro, uno ve por ahí, ¿no? En los hospitales, es para dar una idea a nuestra gente que está mirando a qué se refieren ese estilo de celdas, ¿no? Prácticamente el salón grande que todavía usamos están las divisiones en el piso donde eran las celdas y pupilado, porque tenemos que tener en cuenta que la escuela nace como pupilado. De varoncito, masculina, digamos, ¿no? Solamente para varones. Recién el mixto empieza ya por el año 1972. Ya ha pasado una época donde también se va dando cambios. Ahora más adelante te voy a hacer alguna pregunta al respecto de la educación aquí digamos así, a nivel, lo que hoy es la educación a nivel mundial, que se baja a la Argentina, se baja aquí a nuestra provincia, a nuestra ciudad de Chajarí, ¿no? En Concordia mismo. Vamos a adentrarnos un poco más, pero vamos a dejar más adelante eso. Montón de preguntas para hacerte. Es una lluvia, una catarata de interrogantes que vienen en este momento, pero nosotros tenemos que hacer una breve pausa y estamos regresando nuevamente aquí en Protagonistas. Seguimos transitando este camino de los hermanos maristas. Seguimos aquí en Chajarí, en este hermoso lugar, en esta escuela, casa, convento de estos hermanos que nos abrieron las puertas para que nosotros descubramos, para que vos seas protagonista, para que nosotros seamos protagonistas de la vida de los hermanos maristas. Ya volvemos, no te vayas. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Volvimos. Estamos aquí en Chajarí. Ahora salimos al patio aquí de la casa de los hermanos maristas. Estamos siendo protagonistas no solo de la historia de ellos, sino también de toda esta hermosa casa, este hermoso paisaje, este jardín. Hermano Andrés, nos contabas que San Marcelino funda la congregación, digamos así, en un lenguaje más comprensible, pero también hoy por hoy uno entra en internet, escucha por allí y descubre que hay hermanas maristas, que hay sacerdotes maristas. Explícanos un poquito cómo es este tema, porque San Marcelino funda solo a los hermanos maristas. Cuando se trató ese tema, cuando Marcelino era sacerdote con 27 años
y tenía un grupo de compañeros que querían fundar la Sociedad de María. Entonces, cuando se trató de fundar los hermanos, le dijeron, ¿por qué no te encargas vos de los hermanos y nosotros nos encargamos de los padres? Y así fue como Marcelino vio que Hermanos Maristas era muy importante para ese momento de la historia. Y bueno, y ahí es como surge que Marcelino es el fundador de los hermanos. Él llevó adelante esta obra en 1817, después de haber vivido una experiencia muy fuerte con un chico abandonado. Y ahí nacen después también los sacerdotes maristas, digamos así, no fundado por San Marcelino, pero sí inspirado en la espiritualidad. La espiritualidad más o menos es la misma. Lo que nos identifica como maristas es que el tronco más o menos común, maristas, de ser de las virtudes de María. Y las hermanas maristas, como es una fundación ya más tardía, ¿no? Pero sí, pero prácticamente 7 años más tarde, en 1823, Chaboin es la fundadora de las Hermanas Maristas. Y después hay otra rama llamada Misioneras Maristas, que hay en Brasil, en Europa en general, están las Hermanas Maristas. Hermanos Maristas hay en 70 países, que es la rama prácticamente que se desarrolló más que la de los padres y de las hermanas. Hermano, entre mate y mate, entre charla acá en este hermoso jardín de ustedes, te pregunto, ¿cómo viven ustedes estar metidos en la vida de los colegios, de las escuelas, dando una formación a niños, a jóvenes? Algo salió en los bloques anteriores, y el tema de conjugar, digamos así, la vida del hermano, la vida religiosa, podríamos decir? Nosotros nos sentimos plenamente hermanos cuando podemos trabajar con los niños y los jóvenes en las escuelas. Hay obras que no son específicamente escuelas, pero en general nosotros como hermanos trabajamos en escuela, en colegios, y estamos generalmente la casa inserta en la escuela. Por eso mismo acá, la primaria, secundaria, en el centro, la casa de los hermanos, ¿no? Así es, siempre en esta casa o en este colegio, la habitación de los hermanos estaba dentro de la escuela. En otros lugares se está haciendo la casa aparte de la escuela, para que su funcionamiento sea un poco independiente. Pero la presencia de los hermanos hace que los alumnos puedan estar todo el día acá adentro. Una presencia fuerte de la vida consagrada, ¿no? Así es, además de la espiritualidad que nosotros vivimos por ser religiosos, también tenemos nuestro apostolado, que es el estar con niños y jóvenes. Hermano, me cabe pie, aparte de los hermosos mates que prepara como buen entrerriano que soy concordiense, pregunto esto, ¿qué diferencia hay entre el hermano y el sacerdote? ¿Cuál es la gran diferencia? Sabemos, teológicamente el hermano no celebra la Eucaristía. De alguna manera salió también algo de, bueno, estamos insertos en esta realidad y plenamente hermano acá con los niños, en la educación. Pero para la gente más común que nos está mirando, que está siendo protagonistas de esto, ¿cuál es la gran diferencia entre la vida de el hermano, los hermanos, el sacerdote? Bueno, para la Iglesia nuestra identidad está bien definida. Desde nuestra comunidad hacia afuera, hacia los laicos, bueno, nosotros tenemos una diferencia muy grande con los sacerdotes. El sacerdote se ocupa más bien prácticamente de lo clerical, lo que son la administración de sacramentos. Nosotros quizás en la preparación a los sacramentos, a la educación. El tiempo que dedicamos a los niños y jóvenes es lo que nos diferencia con los sacerdotes. Además, nuestra vocación como religiosos, nosotros vivimos en comunidad. Nosotros vivimos la experiencia de caminar juntos como hermanos. Muchas veces el sacerdote vive en la parroquia solo, sin su vicario. Bueno, eso es lo que está pasando. O que ellos tienen 2 votos, nosotros tenemos 3 votos, que es pobreza, castidad y obediencia.
Además, vivir en comunidad es una experiencia, diríamos, para el mundo, demostrarle que se puede ser hermanos. Hoy día la fraternidad es una experiencia fuerte, un llamado fuerte a los jóvenes. Pero mira, San Marcelino en una de sus frases decía, ¿no? Vivir en el amor y con alegría, ¿no? Que eso es lo que refleja la vida de la comunidad de hermanos, ¿no? Estar concordes, ¿no? Corazón unido, alegres, con Jesús presente allí en ellos, ¿no? Así es, ya desde la fundación Marcelino quería que los hermanos vivieran en comunidad, nunca menos de 3. Aquí actualmente, ¿cuántos son? Actualmente nosotros somos 3, pero desde el mes de julio ha ido para Uruguay a prestar un servicio el hermano Raúl, y bueno, estará hasta fin de año, pero vuelve después a la comunidad. Una pregunta así que se me surge en este momento, ¿no? Ustedes 3 aquí, ¿no? Lo cotidiano de ustedes, cocinan, juegan al truquito, hacen un fútbol, ¿qué hacen los 3? Bien, nosotros nos levantamos más o menos a las 5 de la mañana y a las 5:45 comenzamos nuestra oración comunitaria, que se extiende hasta las 6:15. Luego tomamos el desayuno y nos dividimos. Unos atienden a los alumnos que llegan en primaria y otros atienden a los que entran a secundaria, dándoles la bienvenida y el saludo. Y después saludándolos después de la bandera y haciendo una oración. La acogida cordial. Exacto, acogida cordial todos los días. Bien, después la clase se desarrolla hasta mediodía, tanto en secundaria como en primaria. ¿Alguno de ustedes da clase? Yo doy clase en los 6º años y ocasionalmente en primaria acompañando las catequesis. El hermano Marcelo está jubilado y el hermano Carlos da clase de matemática en los 2º años. Mira. ¿Y por la tarde cómo se desarrolla? Después de una buena siesta, supongo. Bueno, personalmente poca siesta. Ajá. Porque en primaria yo les doy la bienvenida a los alumnos y después proporciono material o acompaño en las catequesis, tanto desde jardín como hasta 3er grado. Después termina la clase a las 5:15, se les saluda, se hace una oración para que los chicos vuelvan a su casa. Y luego nosotros tendremos una hora y media libre y nos preparamos para ir a la misa diaria, que son a la parroquia María Auxiliadora o a la parroquia Santa Rosa. Las 2 parroquias de aquí. Son 3 parroquias en realidad, ¿no? Pero estas son las más cercanas a la casa. Son 3, pero nosotros vamos generalmente, los sábados vamos a una, que es San José Obrero. Los domingos vamos a María Auxiliadora. Y durante la semana vamos a Santa Rosa. Bien repartido, ¿no? Para que la gente esté en comunión también con los hermanos, ¿no? Debido a que los alumnos no son de nuestra parroquia solamente, son de varias parroquias o de todas las parroquias. Entonces nos conviene a nosotros hacer una presencia para que la gente nos vea, nos conozca y sobre todo para acompañar ese proceso de crecimiento en la fe. Hermano, me están pidiendo un pequeño corte. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos para seguir charlando aquí con el hermano Andrés, descubriendo esta vida de los hermanos maristas. No te vayas, sé protagonista. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por compartir estos mates virtuales también con nosotros. Ya volvemos. Seguí con nosotros aquí en Canal 12 de la Fundación, nuestro canal de aire. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Gracias por seguir esperándonos ahí en tu casa. Gracias por dejarnos entrar a tu living, a tu comedor, donde estés mirando el televisor, donde estés sintonizando Canal 12 de nuestra Fundación María de la Concordia. ¿Te diste cuenta que estamos haciendo un recorrido aquí? Ahora nos encontramos directamente en la vereda de la casa, de esta casa que en diálogos ya salía aquí con el hermano Andrés, que esta es lo que tenemos aquí al fondo, es la casa de alguna manera fundacional, ¿no? Exactamente, en 1935 se recibió como una donación de acá de una de las propietarias llamada Salva Reddy, y bueno, la tenemos hoy así como se la ve.
Es ahí donde llegaron los primeros hermanos, se hizo la primera escuela, veíamos el lugar donde están las celdas, donde quedaban todavía los orificios, donde se ponían los palitos para las cortinas. Se ha cambiado muy poco interiormente, lo único que ha cambiado es la función. Antiguamente eran la celda de los hermanos y el dormitorio de los pupilos, porque la escuela nace también como pupilado, para varones solamente. Sí. Y luego, bueno, ahora se le da otra función, ahora es el salón de la escuela, de la secundaria, para reuniones de todo tipo. Pero se mantiene también este estilo, ¿no? Porque aquí vemos que es un estilo de la época, se mantiene el estilo de la época, cuidado, ciertamente bien curado, pero que da esa sensación de aquello histórico, ¿no? Prácticamente no se puede cambiar el estilo porque sería un poco traicionar nuestra cultura. Claro. Y la cultura del siglo pasado. Entonces lo ideal es conservar tanto la fachada como el interior para, diríamos, como un valor histórico. En este tiempo que estamos teniendo aquí en nuestro programa, estamos siendo protagonistas de toda una historia ciertamente, van suscitándose en nuestro diálogo tantas respuestas a las preguntas que te voy haciendo que a su vez generan más interrogante o nos dan pie a profundizar aún más. Recién hablabas del tema de lo cultural, digamos, ¿no? En el carisma específico de la vida de los maristas, o sea, no, los mercedarios tienen su colegio, las adoratrices tienen su colegio, los padres capuchinos tienen su colegio, los maristas. ¿Cuál es la propuesta educativa propiamente de los maristas, de los colegios maristas, de este colegio aquí en Chajarí? Bien, además de los valores evangélicos, los valores tradicionales, está el estilo de educación, que es el estilo de Nazaret, donde María educó a Jesús, al estilo, entonces, como dice, al estilo mariano. Por eso nosotros somos hermanos maristas, porque queremos parecernos a la educación que María dio a Jesús, con la presencia, con la cercanía, y siempre teniendo presente que Jesús está en la vida. Hoy por hoy teológicamente se habla mucho del sacerdocio mariano. Está el sacerdocio petrino, el Santo Padre, el sacerdocio juánico, Juan que apoya su cabeza en el pecho de Jesús, y se habla mucho del sacerdocio mariano. Se está estudiando mucho al respecto, ¿no? De esto de también ser María, educador, acompañante de su hijo Jesús, de Jesús en el otro. De alguna manera también es esa la propuesta, ¿no? Exacto. María es como la que nos inspira el estilo de educación, que fue a visitar a su prima, salió, diríamos, sin esperarlo mucho por las necesidades que tenía. O sea, ir hacia el necesitado. Claro. Por eso de acá sale un poco ahora el sentido solidario de nuestra educación. Este sentido solidario que se plasma concretamente en dos realidades específicas que se tiene aquí. Pero te pregunto sobre una primordialmente. Sí. Los niños que por ahí en la casa andan un poco por jugar mucho, digamos así, le cuesta matemática, le cuesta lengua, ciencias sociales, alguna de las materias, y que no pertenecen al colegio marista. Esos niños, de parte de este colegio, de parte de los hermanos, de la comunidad educativa, ¿reciben algún apoyo? Bien, hay un grupo de personas mayores y nuestros alumnos también, sobre todo de secundaria, que concurren en lo que se llama una escuelita que tenemos acá a una cuadra, y acompañan a los chicos a hacer las tareas, a mejorar la lectura, a aprender a estudiar. Solidariamente concurren con el hermano Marcelo, que es uno de los encargados, y otras personas mayores, donde los lunes, miércoles y viernes se les da el desayuno y se les enseña a preparar sus deberes y a estudiar. No solo lo intelectual, sino también lo alimenticio, ¿no? Lo alimenticio y sobre todo lo emocional. Hacerlos sentir que son protagonistas y que pueden. ¿Generalmente estos niños son de la barriada más pobre de aquí de Chajarí? Sí, son del barrio Retobo, el barrio Estación, pero también hay otros barrios que también los niños pueden concurrir porque no es solo para el colegio marista, sino para las escuelas de la zona.
Pienso de pronto estos niños, la alegría que deben sentir y experimentar, porque seguramente el ambiente no es el de la escuela propiamente dicho, sino que ya es un ambiente más ameno, ¿no? Donde pueden jugar, pueden encontrarse, intercambiar. A su vez, se enriquecen aquellos que son alumnos de aquí, porque quizás vengan de una realidad social un poco, digamos así, no más elevada, sino económicamente estable, pero que ayudan a encontrarse con esta realidad de aquel que necesita. El hecho de que los alumnos de secundaria puedan ir a ayudar a hacer los deberes, a estudiar, los hace sentir, diríamos, con una fuerza interior muy grande, porque la solidaridad es como dar el tiempo gratuitamente. Es cierto que lo hacen durante el tiempo de clase, claro, y a ellos les gusta un poco a veces... También está el relax dentro de ese tiempo. Exacto. Fuerte de tensión, ¿no? Exacto. Y entonces les sirve tanto a los niños que van a recibir como a los que van a dar. De alguna manera también esto, hermano Andrés, es una nueva propuesta cultural, más que una propuesta educativa, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Es una nueva propuesta cultural para el pensamiento cultural de la interacción entre la sociedad, digamos, ¿no? O sea, somos todos hermanos en Cristo, somos todos de la misma sociedad chajariense, somos todos aprendices, es decir, estamos aprendiendo, pero a su vez también podemos aportar y dar, ¿no? Por eso hoy día la fraternidad, que quería Marcelino para los hermanos y que lo aprendió de la Revolución Francesa. La fraternidad entonces es un valor muy grande. Y hoy manejamos 3 ejes en la educación, que es aprender a valorar, aprender a aprender y aprender a convivir. Y la solidaridad entonces como eje transversal. Mira, nosotros acá con la imagen de la casa, de la casona fundacional, que trae tantos recuerdos, tanta vivencia, vamos a un pequeño corte. Nosotros, vos me permitís que juntos vamos a un corte, pero enseguida estamos regresando para continuar aquí en Chajarí con los hermanos maristas, transitando, descubriendo, caminando en el diálogo por toda esta historia de esta fundación de San Marcelino Champagnat. Esperanos, que ya regresamos aquí en Canal 12 de nuestra fundación, siendo protagonistas, ustedes, vos, nosotros, protagonistas de esta realidad. Ya volvemos. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Woy, yo, woy, yo, woy, yo. Un nuevo bloque de protagonistas, recorriendo aquí la casa, también la escuela. Volvimos a entrar, ahora estamos en el aula. Con el hermano Andrés estamos haciendo una regresión. Estamos volviendo a ser niños, ¿eh? Háganse como niños, dice el Evangelio. Exactamente, hacerse como niños es tener una disponibilidad hacia la verdad. Mira, y acá tenemos el fondo, justamente estas imágenes de los gurisitos, trabajos de ellos, que nos van ambientando también en esta espiritualidad de San Marcelino Champagnat, ¿no? Hermano, hay 2 cosas que los gurises no pueden hacer: sentarse sobre el pupitre y tomar mate en la clase. Bueno, pero nosotros vamos a tener esta clase especial sentados sobre el pupitre, tomando mate. Así que los gurises, si ven, esto no se hace en la escuela, en el colegio. Hermano Andrés, venimos charlando un poco de la educación, de manera especial cómo los alumnos de aquí están insertos en algunas tareas. Hablábamos del apoyo escolar en la escuelita que tienen aquí a una cuadra. Los gurises de la secundaria de aquí también, nos hemos enterado, hacen algunos trabajos así extraescolares, sobre todo en la promoción humana y la solidaridad, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo y de qué años son estos gurises? Bien, un aspecto de la solidaridad que se está fomentando es en los alumnos mayores ir a una escuela, la escuela 41, a servir el almuerzo a los niños, porque en esa escuela se le da el almuerzo a los que terminan a la mañana y a los que empiezan la clase a la tarde. ¿Es una escuela estatal, una escuela de barrio, de alumnos muy humildes? Es una escuela pública, pero la gestión privada, fundada por el padre Max,
que ha fallecido ya hace unos cuantos años atrás. Entonces esta escuela les sirve el almuerzo y los chicos de acá del colegio, cuartos, quintos y sextos, se hacen presentes todos los días para servirles el almuerzo. Siempre fuera de su horario de clases, ¿no? O sea, lo de la... A ver, ¿cómo es eso? Dentro del horario de clase. Es generalmente de las 11:10 de la mañana a las 1:10, 1:15 de la... Es toda una innovación dentro de la propuesta educativa, porque, digamos, en lugar de estar en el aula, están recibiendo la educación en el servicio. Lo de Jesús, ¿no? Exactamente, el servicio para nosotros hoy es como la puerta hacia la fraternidad. Entonces, porque derriba prejuicios y le abre el corazón a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Propuesta que de alguna manera es la que se necesita para tener una nueva sociedad, una sociedad integrada, una sociedad donde ricos y pobres no tengan esa diferencia de aquel que tiene más, aquel que tiene menos, sino una sociedad como pide Jesús, de hermanos, confraternizar, una sociedad de hermanos fraternos, ¿no? Exactamente, la fraternidad para nosotros hoy sigue siendo un valor grandísimo y la solidaridad es el camino hacia la fraternidad. Hermano Andrés, si yo te preguntara aquí en Chajarí, en Argentina, en el mundo, ¿cómo yo encuentro la diferencia de aquel alumno que fue formado en un colegio marista a aquel alumno que fue formado en otro colegio? ¿Cómo yo sé diferenciarlo? ¿Cómo puedo detectar y decir, este es del colegio marista? A los alumnos cuando egresan se les entrega una insignia que se llaman las 3 violetas y simbolizan la humildad, la sencillez y la modestia, que nos vienen de Marcelino. Estas características es la que debe distinguir a los exalumnos, pero además hoy día nosotros le hemos agregado la solidaridad, la apertura a los demás, o sea, la fraternidad y el cultivo de las 6 dimensiones de la persona, los aspectos físicos, el aspecto emocional, el aspecto espiritual, social y valórico, de tal forma que la persona tenga una educación integral, pero con una fuerte devoción a María. María es inspiradora de nuestro estilo de vida. Esas son las características, podríamos decir, del alumno que aún está formándose y de aquel que ya ha egresado. Exacto, un exalumno cuando encuentra que alguien lleva las 3 violetas vibra porque se siente identificado. El estilo de María es el que en cierto modo lo que identifica a un exalumno. El perfil de un exalumno es esas 3 violetas y la solidaridad. Qué bueno, ¿no? O sea, las 3 violetas como simbolizando de alguna manera también, juguemos con las palabras, ¿no? La Trinidad Santa, pero a su vez un cuarto elemento, un miembro de la Trinidad encarnándose, haciéndose carne, ¿no? Exactamente. Y se les da oportunidades de hacer la solidaridad y se los invita. Se han hecho campañas dentro de la clase durante todo el año. A veces para Cáritas, otras veces para los inundados de La Plata, otras veces para los inundados en Corriente. Hemos visto unos folletos de estos proyectos solidarios que se hacen, ¿no? Y lo hermoso que es que se abre, no se queda encerrado solo, por ejemplo, para más o algún colegio de los hermanos maristas que esté en una zona más pobre, sino que se abre a cualquier realidad, ¿no? Hay una fundación que se llama Fundación Marista, que lo integran unas cuantas personas a nivel nacional y sacaron una campaña llamada Tiempo de Dar. Y entonces se les invita a los alumnos a colaborar desde 25 centavos hasta lo que puedan poner y dar. Algunos niños han renunciado a comprarse golosinas y han puesto ese dinero a disposición. Y en la campaña que se hizo el mes pasado se recaudaron 6.000 pesos que van a la Fundación Marista, donde hay escuelitas como la que tenemos acá y que hay también en Jujuy, en el Chaco,
con los indios Huichí, en Mendoza y en Neuquén. Miraos, de alguna manera esto me hace pensar así en todo lo que vivimos a nivel mundial, ¿no? A nivel macro. Merece una reflexión, creo yo, una reflexión de una nueva propuesta educativa, o una propuesta educativa hoy, porque si hacemos un poquito de historia podemos decir, sí, la Iglesia Católica siempre estuvo presente en la educación, ¿no? Pero hoy por hoy vivimos un tiempo donde el laicado, el laicismo y tantas otras corrientes filosóficas así invaden al pensamiento. ¿Cuál es la propuesta educativa hoy? La Iglesia Católica, los hermanos maristas, ¿cómo se hacen presentes? Nosotros estamos presentes en la escuela, bueno, desde la fundación. Y los laicos maristas, que son los docentes, siguen esta misma línea. En lo que queremos nosotros hoy, además de los valores tradicionales que siempre se han vivido, hoy queremos que los alumnos desarrollen 4 dimensiones. Buenas relaciones o nutritivas relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Y no olvidarse que estos 4 polos tienen que estar siempre presentes en nuestra vida. En la medida que nosotros negamos uno de estos polos, estamos traicionando la educación y estamos traicionando la vida. Se traiciona al hombre en definitiva, ¿no? Se traiciona al hombre. Los valores fundamentales de una persona son universales. No es que acá vivamos unos valores y en otro país otros valores. Sí, habrá matices, pero la diferencia es cultivar nutritivas, sanas, equilibradas relaciones en estas 4 dimensiones. Hermano, de alguna manera me hace recordar a lo que veníamos charlando hoy, ¿no? Los fundadores pasaron el charco, el río Uruguay, sin saber que estaban ya en otra república. Hace también a esto, ¿no? Hay diferencia, pero a su vez hay aquello que nos mancomuna, ¿no? Que nos hace ser comunidad humana. Exacto. Entre Ríos se caracterizó desde un principio, allá por el principio del siglo XX, por las colonias italianas y alemanas, donde había una marcada formación religiosa y entonces una sensibilidad por lo vocacional, por la vida religiosa. Y entonces por eso también estaba esto de Chajarí como un centro de ofrecer a los jóvenes. Me das pie, pero pie para decirte, porque me están pidiendo un corte aquí la producción, me da pie para lo vocacional. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos, pero vamos a volver con el hermano Marcelo, el que nos abrió las puertas, ¿te acordás? Vamos a charlar con él un poco de lo vocacional. No te vayas, gracias por ser protagonista. Quédate con nosotros, acompáñanos aquí desde Chajarí, por nuestro canal 12 de la Fundación María de la Concordia. Ya volvemos. Todo es posible en tu corazón. Estamos aquí en otro ambiente, como te habrás dado cuenta, como quizás se dan cuenta, con el hermano Marcelo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias por habernos abierto la puerta, por habernos dejado entrar aquí a la casa. Gracias por la visita. Bueno, hermano Marcelo, ¿tú eres oriundo de dónde? Yo soy de origen ruso-alemán, de los alemanes del Volga, venidos a Entre Ríos en el año 1900. Y mi pueblito es tan chico, pero tan chico, que no se animaron a ponerle Santa Ana, sino que lo llamaron Santa Anita. Santa Anita. Porque éramos pocos los fundadores, mis ancestros, y muy pobres, porque la fundación del pueblo se pudo realizar gracias al apoyo de la congregación de los padres del Verbo Divino. Los verbitas, ¿ah? Verbitas, sí. Y ellos juntaron a esos colonos alemanes, los mantuvieron, les compraron terreno, les dieron chacras para que con su trabajo las vayan pagando, y así se formó un núcleo urbano y cada uno de los integrantes de las distintas familias iba a trabajar su chacra.
Hermano, ¿y cuántos hermanos de sangre son ustedes? En mi familia somos 9 hijos. Este es un momento en el programa en el que todos estamos atentos, ellos ahí en su casa, atentos a lo que se viene, porque es el momento donde descubrimos la vocación de alguno de los entrevistados, en este caso la tuya. ¿Cómo nace tu vocación? ¿Cómo descubrís que querés ser hermano marista y no sacerdote, por ejemplo? Contanos un poco la trayectoria de tu vocación. Sí, es tan fácil que la podría decir que hasta aún hoy no sé si soy un buen hermano marista. Pero en Santa Anita, en mi pueblo, había un hermano ya más grande que era hermano marista, que venía de tanto en tanto al pueblo a visitar a sus familiares y a visitar a las familias y preguntar si no había, familias numerosas todas, algún chico que quisiera probar, estudiar para ser hermano. O sea, venía a juntarlo, digamos. Venía a hacer un rejunte. Así otro tanto hacían los padres del Verbo Divino, buscando chicos para llevarlos a Esperanza, donde estaba el seminario de los verbitas. Una especie de promoción vocacional de la época. Era la vocación, sí. Y bueno, cayó a mi casa, muy amigo de la familia, emparentado un poquito con mi padre, y bueno, nos presentó a todos, yo era el mayor, y dice, bueno, vengo a ver si alguno de tus hijos, José, que era mi padre, no se animaría a estudiar, ir a Luján para ser hermano. Y bueno, nadie hablaba, porque no sabíamos hablar mucho el castellano, nos defendíamos apenas con el alemán, y surgió la idea, dice, si querés probar, vamos, y si no te gusta, volvemos. Te invitó directamente. Me invitó. Y a mí no me gustaba. Y para colmo, mi padre, sí, bastante directo, dice, si lo llevan va a durar poco. A la semana me lo van a devolver. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 9. ¿Y hoy cuántos tenés? 73. Duraste poco, ¿eh? Voy durando. Por ahora voy durando. Llevo 50 años de vida religiosa y nunca se me ocurrió ser otra cosa que no ser hermano marista. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿A dónde te llevan? Eras el más santo, eras el más santo, por eso te eligieron. Sí, porque fuimos con 3 compañeros. Y fue interesante en la despedida, porque nos llevó ese hermano, y mi padre sentenció, de los 3 que habíamos ido, de distintas familias, dijo del primero, Irineo va a ser un muy buen hermano. Francisco puede durar 2 o 3 meses. Pero a me lo van a devolver dentro de una semana. Lo decía por mí. Poca confianza me tenía el viejo. Después se equivocó y reconoció, porque cuando volví por primera vez al pueblo, ya con sotana, me dice, ponete la sotana, peinate bien, vamos a recorrer el pueblo. Por el medio de la calle, mostrando al hijo. Feliz el viejo. El orgullo de papá, ¿no? Qué lindo recuerdo, qué hermoso, qué hermoso. Habían pasado muchos años porque el seminario era muy estricto en esa época y yo pasé, desde que hice mis votos, primero en la primera profesión, pasaron 8 años sin poder venir a ver a mi familia. O sea que a los 8 años regresaste para ver a la familia. A los 8 años de haber hecho la profesión. Y claro, habían nacido 3 hermanitos míos en el lapso, y cuando volví me fueron a esperar a la estación, me llevaron a casa. Bueno, mi mamá y mi papá me empezaron a presentar a mis hermanitos nuevos que yo no conocía. Y que ellos a su vez no te conocían a ti. Sí, claro. Hermano, ¿estuviste siempre en Argentina o en alguna otra parte del mundo? No, estuve en distintos colegios de Argentina. El primer colegio que me destinaron fue el Colegio Sagrado Corazón de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Al año siguiente, como era profesor temporal, nos movían mucho para que no nos enquistemos en un lugar y en medio que nos enamoremos del lugar. Nos cambiaban cada año. Al año siguiente me mandaron a un colegio de la capital, un colegio de Manuel Belgrano,
primer grado inferior también. Al año siguiente me mandaron a otro colegio de la capital, Colegio Champañá, y también primer grado inferior. Y al año siguiente, en el 64, se fundaba un colegio en Nogoyá. Aquí en nuestra provincia. En nuestra provincia. Y el hermano provincial, yo justo había hecho los votos perpetuos y tenía puesto toda mi prueba intelectual y de ganas de empezar mi profesorado. Soy loco por la historia y la geografía. Así que cuando me dice, mirá Marcelo, en Nogoyá se va a fundar un colegio en Entre Ríos, vos sos entrerriano, sos joven, El caminito. Pintó bien la naranja. Pero digo, hermano provincial, yo acabo de hacer la profesión y yo ahora ya había rendido 2 materias libres de antemano que se podía rendir en el profesorado. Dice, bueno, mira, anda a pensarlo y mañana vení y hablamos de nuevo. Entonces hablé con mis compañeros, con algunos hermanos mayores. ¿Qué te parece, hermano? Me quiere mandar a fundar. El buen consejo de los hermanos de la comunidad, ¿no? Y la mayoría me dice, no, decirle que no. No, ¿qué vas a ir? Si sos un pichón para ir a fundar un colegio. Bueno, al día siguiente fui con el papel y dice, ¿qué pensaste? Y se reía. Y me miraba así, mientras yo tenía el papel y iba leyendo. Y tenía todos mis argumentos de los por qué yo no debía ir a Nogoyá. Y cuando terminé, decís, ¿todo eso? Sí, hermano provincial, bueno, dame la hoja. Tomó la hoja, la rompió, te vas a Nogoyá. Obediencia. Y fuimos a Nogoyá, otro hermano que tenía 2 años más que yo. Y ahí fundan el colegio. El colegio. Hermano, si tendrías que dar un pequeño mensaje al joven varón de hoy que se está cuestionando la vocación, que quizás no quiere experimenta algo interior que le dice, yo quiero entregarme todo a vos, pero no encuentro mi camino porque quizás no quiere ser sacerdote. ¿Qué le dirías? Yo nunca puse en tela de juicio mi vocación de hermano. Por ahí, por haber visto capaz que el ejemplo que me dieron los primeros hermanos con los que tuve contacto me impactaron de tal manera que siempre, a ver cómo te lo podría decir, quise ser como ellos. Entonces nunca me preocupó la carrera de la vida sacerdotal, ¿no? Y que a veces que se planteaba que porque los hermanos no son como los curas y los hermanos son como legos. Nunca me preocupó esas comparaciones de la vida sacerdotal. Yo no sé si Dios me llamaba, pero un hermano que fue mi profesor en 4º grado dice, vos no sabes si Dios te eligió, pero vos a la mañana cuando te levantás decís, gracias Dios por la noche que me diste, te prometo que hoy voy a intentar ser mejor. Qué bueno, ¿no? Y eso lo sigo haciendo hasta ahora, porque no sé si soy un buen hermano marista o un mal hermano marista, pero lo intento cada día. Qué bueno, gracias hermano Marcelo, muchas gracias por esta nota. Gracias a ustedes por dejarnos ser protagonista en su casa. Gracias por dejarnos entrar. Gracias porque ustedes entraron hoy a esta realidad de los hermanos maristas. Nosotros te proponemos que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a ver, que vuelvas a ser vos, ustedes, protagonista conmigo, con nosotros, en una próxima entrega. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Del mundo entero y el amor multicolor por mis padres, por tus hijos, porque somos hermanos. Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión. Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar.
razón. Solo busca un